Listo. Perfecto, pues buenas noches a todos los que probablemente nos vayan a ver, todavía no sabemos. Este es el cuarto y último conversatorio de este primer bloque, de esta propuesta espontánea, pero que ha tenido una amable y cálida recepción por diferentes compañeros interesados en discutir un poco sobre ideología y las ciencias sociales. En los conversatorios anteriores no ha presentado a nadie, entonces ya lo haremos en la presentación, digamos, de los videos. Nos acompaña Eric Galán, nos acompaña Carmen Gastelum, Eloy Caloca, y también como testigos, por no decir metiches, Leonardo Salas y José Luis. No es cierto, que han dado seguimiento, sobre todo José Luis le ha dado seguimiento en todos los conversatorios. Y bueno, vamos arrancando sin más con la primera pregunta. La digo en general y luego me permitiré de manera individual exponérselas. ¿Hasta dónde las nociones ideológicas pueden entorpecer o ayudar a un análisis comprensivo lo más cercano a la complejidad social con el menor sesgo interpretativo? Revisando a Zizek y en este mapa sobre la ideología que me parece muy interesante, además de Karl Meinhem, veo con cierto agrado y hasta vanidad, tengo que decirlo, que la propuesta que yo les hago en el escrito de ideología no es tan, digamos, no diverge tanto de las diferentes nociones de ideología. La idea de etnología como una manera de analizar la realidad, pero con un componente valorativo, ¿no? Manifiesto, y además con una intencionalidad de operar en el mundo. Lo que me parece que distingue la ideología de otras formas de entender la realidad es este componente analítico, valorativo, pero además de, digamos, de pretender operar en el mundo. Y es importante que compartamos la idea de que la ideología no es sí o no, sino que hay grados, ¿no?, de acercamiento ideológico o no a la realidad. Yo he expuesto en las sesiones anteriores que uno puede agarrar una bandera y con ella construir todo un marco teórico, metodológico y hacer investigación-acción y declarada, consciente y deliberadamente hacer investigación con un contenido ideológico bastante intenso. Y habrá otros casos donde en esa misma conciencia, con esa misma intencionalidad, deseen mantener cierta distancia respecto al fenómeno ideológico. Estoy de acuerdo con que no podemos despojarnos de componentes ideológicos en nuestra visión de la realidad, desde el momento en que escogemos la carrera, la materia, ciertos autores, sin duda, pero habrá algunas personas que tiendan a utilizar la ideología como una herramienta sustancial y característica de su investigación, y habrá otros que opten por mantener o intentar una diferencia y hasta incluso se me fue el avión, la neutralidad axiológica que sugiere Max Weber. Entonces, entender, digamos, lo ideológico no como sí tienes o no tienes, no, sino como un acercamiento o no deliberado. Y en ese sentido, Carmen, doctora, desde el trabajo social, que además tiene la peculiaridad de ser una ciencia social joven, pero con la característica expresa de intervenir en el contexto, en la comunidad, en el grupo. ¿Cómo tú ves esto? ¿Hasta dónde las nociones ideológicas pueden entorpecer o no en el análisis de la complejidad? Te pongo un ejemplo muy concreto que yo he tenido con mis estudiantes de trabajo social justamente. A veces, por ejemplo, la visión de
la violencia en el hogar, ¿no? A veces una visión muy cargada de manera ideológica inhibe como trabajadoras sociales que están interviniendo en escuchar a todos los actores y se producen sesgos importantes, ¿o no? ¿Cómo les va a ustedes en el trabajo social con estos elementos? Bueno, entiendo que la respuesta que vamos a dar es a la primera pregunta, ¿verdad? Porque hay otra de intervención que es la última. Entonces, la primera yo le estoy respondiendo más bien como en un rollo relacionado con mis estudios posteriores a trabajo social, porque como bien lo dices, trabajo social es una carrera predominantemente vinculada a la intervención, a la elaboración de proyectos sociales y a la intervención. Entonces, en esta primera pregunta que tú haces de hasta dónde las nociones ideológicas pueden entorpecer o ayudar a un análisis comprensivo lo más cercano a la complejidad social con el menor sesgo interpretativo. Esa es la primera cuestión, ¿verdad? Así nos vamos a ir. O sea, contestamos la primera, mejor. O Sí, como la sí, sí. muy Así bien. en el orden. Uh-huh. Ok, sí. Entonces, esta respuesta que yo te voy a dar no tiene tanto que ver con mi formación como trabajadora social, sino con la formación que recibí posteriormente. Yo creo que esta pregunta tiene que ver con lo que algunos autores criticaron en su momento como una forma de hacer ciencia apegada a juicios de valor en lugar de basarse en lo observable. De tal forma encontramos contrapuestos términos como el de objetividad versus juicios de valor, crítico valorativo versus empírico analítico, o más tajante aún, ciencia pseudociencia. Yo creo que en las diferentes épocas que podríamos identificar en el crecimiento y desarrollo de las ciencias sociales se han abierto debates en torno de lo que es ciencia y de lo que no es. Uno de ellos es el relacionado precisamente con la noción de ideología y que tanto esta permea los objetos de estudio, ¿no? Entonces, otro que se puede identificar, por ejemplo, es esta etapa de cientificidad, sobre todo en las ciencias sociales, donde tienen auge los métodos cuantitativos, mientras son duramente criticados los métodos de corte cualitativo. Pero bueno, creo que este último debate ya ha quedado superado, ¿no? Ya hay bastante reflexión e información que nos dice que los estudios cualitativos pues tienen su validez científica. Lo que en todo caso surge de dichos debates son avances y reflexiones necesarios para quienes utilizamos los distintos métodos científicos. Es importante pensarnos en nuestros alcances y limitaciones, por eso está muy padre este tipo de discusiones, ¿no? Que has tenido a bien generar. Bueno, volviendo al tema sobre la cuestión ideológica, al pensar en la manera de cómo hacemos ciencia, hay que pensar, por ejemplo, cómo nos involucramos y cómo nos relacionamos con las temáticas que estamos estudiando. Yo creo que si realizáramos un ejercicio de introspección, partiendo de lo que cada uno estudia, creo que encontraríamos en el fondo ideas relacionadas con nociones ideológicas. Esta situación no creo que comprometa la credibilidad de una investigación siempre y cuando el investigador se tome un espacio para explicar desde dónde está construyendo sus interpretaciones y lo que quiere lograr con ello. O sea, no creo que ninguna investigación, sobre todo lo relacionado con lo social, esté desligada de marcos de referencia anticipados, ¿no? Creo que sí demerita cuando no nos tomamos un espacio para dejar claro que hay lugares de enunciación y que cada lugar tiene algo que decir, porque a fin de cuentas, mi lugar de enunciación no tiene la verdad absoluta ni la última palabra sobre lo que estoy investigando. O sea, es lo que yo puedo reflexionar acerca de la pregunta que estás haciendo. Yo creo que en el fondo todos tenemos algo de
algún sistema de pensamiento que nos está llevando a estudiar tal o cual cosa. Sin embargo, hay que dejarlo en claro en la propia investigación, ¿no? Eso es lo que puedo yo contestar a esta primera pregunta. No sé Muy qué les bien, parezca. muy bien, doctora. Además, eres muy metódica, cosa que se agradece bastante. Acabas de dar una introducción bastante pertinente al tema. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, de acuerdo con, digamos, la definición del lugar de donde se investiga y las pretensiones del estudio, la justificación, digamos, de la importancia de los diferentes estudios. Sin embargo, ha habido a, una tendencia a procesos de valoración, de valorización de un objeto de estudio por encima de otros. Sin duda soy el más viejo de todos ustedes y a mí me tocó en mis estudios de licenciatura una efervescencia de los estudios latinoamericanos a raíz de el alzamiento zapatista en el 94, ¿no? Y yo estaba, por ejemplo, de la totalidad de todos los estudiantes de sociología en mi facultad, y por totalidad estoy hablando de 6, ¿no? 5 estaban en estudios latinoamericanos y uno, el de la voz, en sociología industrial. Y yo era el apestado, ¿no? Yo era el reproductor del sistema y procapitalista y proempresario y todo. Después vendría el auge de los movimientos globalifóbicos, que también captó mucha atención en las facultades de ciencias sociales, ¿no? Como en su momento también, pero hace 30, 40 años, eso sí no me tocó, los propios estudios culturales, ¿no? En Estados Unidos y parte de Inglaterra, los propios estudios postestructurales. Es decir, sí hay tendencias, por no llamar modas, que delinean, digamos, claramente pequeñas hegemonías, pero que tienen un importante sesgo valorativo de compromiso social y político. Por eso, estos conversatorios, ¿no? Hasta donde mi visión con esta carga valorativa e ideológica puede entorpecer o ayudar, digamos, el estudio, ¿no? Eloy, ¿cómo ves? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, Pues bien. yo, un poco pensándolo desde mi formación, digamos que tengo dos ramas ahí que a mí me apasionan. Una es la parte, obviamente, de la discusión filosófica y la otra es la labor didáctica. A mí me gusta mucho, bueno, yo soy profesor, entonces me gusta mucho la educación y específicamente la educación relacionada con la enseñanza de la enseñanza y el debate filosófico, o sea, la enseñanza de la filosofía. Entonces, pensando en la filosofía, a mí me parece que sí hay eh, digamos, hay una afrenta y al mismo tiempo una pretensión de dar la vuelta a la ideología, a los marcos ideológicos como limitantes o como, digamos, contenedores de algún tipo de propuesta, ¿no? De alguna escuela o de algún grupo que formula una serie de nociones. Yo creo que hay tres grandes tendencias actualmente que buscan librarse de la noción de ideología y que buscan un pensamiento desideologizado, pero lo que sucede al final es que caen, yo creo, en una especie de paradoja. Ahorita voy a eso, ¿no? Voy a hablar primero de los tres que yo detecto y finalmente cómo creo yo que caen en una, digamos, estratificación ideológica. O sea, terminan haciendo ideologías de una propuesta, pues, que es más como analítica o filosófica o para entender un fenómeno, porque, bueno, remontándonos un poco a los textos que nos enviaron y a la discusión en sí, a mí me parece que un punto de quiebre de las filosofías
digamos, previas al concepto de ideología y de ya los filósofos que se consideran como que abanderan la ideología como parte de su pensamiento, empezando por Marx, obviamente Althusser y demás. Creo yo que es esta noción de Marx de la transformación de realidad, ¿no? O sea, ya hemos gastado demasiado tiempo en comprender la realidad, es hora de transformarla. Sin embargo, antes de esto, pues los dilemas alrededor de la filosofía, pues eran otros, ¿no? Tenían que ver con otros debates. Entonces, me parece que la primera rama de ese intento de desideologizar la filosofía ha sido todos los procesos, digamos, como lógicos y de la filosofía pragmática, ¿no? Como que ellos creen que el análisis de la pragmática y desde la lógica están más allá de los marcos ideológicos, ¿no? Porque dependen más de una epistemología que rebasa la ideología, o sea, que es propia del funcionamiento del cerebro humano, e incluso llegan a proponer que existen reglas generales, inamovibles, para comprender la realidad, que son más lógico-matemáticas que científicas, aunque también hay una escuela, digamos, de científicos, ¿no? Que defienden a través de una visión como más positivista que la ciencia es el único camino para llegar a la realidad. Pero si uno habla, digamos, con estos lectores de la lógica, ¿no? Más dura, ellos reniegan mucho de la cuestión ideológica porque consideran que es un marco que no les permite partir de un análisis más puro, más limpio, ¿no? Pero lo que sucede al final es que en esa propuesta de un marco analítico muy cuadrado y muy matemático, esta es una crítica personal, yo ya me estoy lanzando con todo, pero llevado al extremo me parece que es pues una especie de tecnocracia del pensamiento, ¿no? A mí no me gustan mucho estas propuestas de la rational choice y todo, porque yo digo, bueno, al final reniegan de un análisis con un marco ideológico, pero terminan proponiendo una mirada desde mi punto de vista un tanto utilitarista, o sea, al final los cálculos tienen un origen y un fin, ¿no? O sea, estamos haciendo cálculos para llegar a un mayor bien para el mayor número. Bueno, entonces eso quiere decir que son utilitaristas. No, nosotros todo lo hacemos con gráficas y todo lo hacemos a través de una medición. No, bueno, pero el pensamiento, o sea, la base ideológica, digámoslo así, es utilitario. O también cuando dicen, no, vamos a proponer un marco analítico muy limpio, pero vamos a partir, tenía un profesor yo de economía, porque yo estudié relaciones internacionales también, y mi profesor de economía decía, pero el principio del que vamos a partir en tu examen es que estás en una sociedad donde los actores son ceteris paribus, o sea, en paridad de condiciones. Ya eso tiene un principio ideológico, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos 4 personas que se van a repartir ante una problemática, no sé, algo, ¿no? Un terreno, dinero y todo, y hay igualdad de condiciones, ya está entrando un sesgo ideológico distinto a si partimos de presupuestos, no sé, de desigualdad, de lucha de clases, ¿no? De, de, de conflicto de discursos o de lo que sea el marco, ¿no? Entonces, la primera visión es como lógico-matemática. La segunda que yo entiendo que intenta también revertir el asunto de la ideología son todos los pensadores que vienen de Nietzsche, que tanto hemos estado discutiendo, ¿no? O sea, me parece que todo lo que llaman filosofía de la diferencia, que algunos llaman postestructuralismo, a mí me gusta separarlas. Yo creo que algunos filósofos de la diferencia no son postestructuralistas, pero lo que hacen esos filósofos es considerar que todo conjunto de ideas puede rastrearse genealógicamente. Entonces no existen marcos ideológicos base para comprender la realidad o para trabajarla, sino que lo que hay son conjuntos de ideas completamente diversos, tan diversos como las subjetividades, que se pueden rastrear genealógicamente para pues desarticular, vamos a decir, los linajes de ideas. Y bueno, y también ahí hay conceptos interesantes, ¿no? Como esta idea de poder que no está vinculada a una base ideológica, por ejemplo, de lucha de clases, sino una idea de que el poder pues es fluido, no solo se detenta y que hay marcos, digamos, que se pueden estudiar como genealógicamente y que así se puede llegar a una conclusión, digamos, de que la formación de subjetividades es siempre parecida, es decir, no hay una idea de revolución, de emancipación, de utopía, o sea, siempre hay una lucha permanente
y en esta lucha permanente pues no hay ideología, sino hay una serie como de dispositivos que se articulan a partir de discursos que siempre están cambiando. Y hay otro atentado más que es mucho más complejo, yo no quiero meterme en eso porque voy a ocupar mucho tiempo, pero es esta idea, para decirlo en una línea, de que la realidad y el cuestionamiento de la realidad está más allá de la capacidad humana para abstraerlo. O sea, digamos, todo lo que es el realismo especulativo, todo lo que están haciendo ahorita Marcus Gabriel, Mauricio Ferraris, este tipo de pensadores de que son del realismo especulativo, ellos consideran que no conviene mucho discutir si hay un marco ideológico o no que permita descubrir la realidad o interpretar la realidad o no, porque al final el sujeto está presa de sus limitaciones y es parte de un ensamble enorme que lo rebasa y que construye la realidad. Y entonces él no puede, digamos, interpretar la realidad, sino solamente devenir en ella o, bueno, digamos, devenir junto con otras especies y demás. Pero eso es lo más interesante, que a mí me parece que este marco, digamos, como posthumanista o más allá del humanismo, al final también ha servido para como un sustento muy fuerte a movimientos ideológicos que ni siquiera tienen que ver con la academia, que tienen que ver con la acción social más dura, ¿no? O sea, me parece que algunos movimientos, vamos, feministas, de defensa del ambiente, o sea, hay algunas miradas por ahí que se sostienen en esta visión, pues, transespecie, en el fin del antropoceno, en el devenir, en lo fluido, en todo esto, ¿no? Entonces, yo con eso empezaría, ¿no? Ya con esto cierro. A mí me parece que fracasan estos intentos como de desideologizar la comprensión de la realidad, porque al final necesitan un marco que les permita subsistir en la lucha digamos, como en la lucha y posicionamiento de significados que implica la labor académica o que implica la labor política detrás de las editoriales, detrás de las conferencias, detrás de los congresos. O sea, es decir, sería muy interesante decir yo soy completamente o analítico de la diferencia o del pensamiento especulativo y tan soy así que no voy a escribir nunca o que no voy a dar conferencias o que no voy a tener una cátedra porque solo voy defendiendo, digamos, mi propia noción sin la necesidad de tener un coto o de tener un posicionamiento. Pero al final sí tienen que crear un programa, ¿no? Digámoslo así, un protocolo de su propio, o sea, que traslada, digamos, su ontología, o sea, su propuesta ontológica a una propuesta más política, ¿no? Nosotros pensamos esto, queremos hacer esto otro y queremos que todos piensen de esta manera o vamos, que todos luchen por estas causas y demás. Y en ese salto me parece que sí hay ideología, o sea, me parece que tanto la visión positivista o matemática como llamémosle postestructuralista, bueno, de la diferencia, como el pensamiento especulativo acaban en ideologías, ¿no? Acaban en nuevas ideologías. Ahora ya no me quiero meter más en que hay los críticos más acérrimos de estos pensamientos dicen que son pues pensamientos liberales, ¿no? O sea, dicen al final lo que quieren hacer es desarticular el marxismo, es olvidar la lucha de clases, es olvidar que existe pues la violencia, el abuso, la verticalidad, ¿no? O sea, porque obviamente estas miradas del ensamble, del fluido, pues están quitando esa parte. Yo no me iría tan extremo, pero bueno, creo que también esa es la lucha actual, o sea, entre estos grupos y los que consideran que la ideología pues es un marco necesario para la comprensión de la realidad, ¿no? Que digamos sería como desde el marxismo más clásico hasta algunos neomarxistas que me parecen interesantes. Por ejemplo, a mí David Harvey me parece muy interesante, o sea, no es una propuesta del capital que tenía Marx, pero bueno, es una propuesta desde la geografía y desde el espacio y desde la aceleración, Paul Virilio, todos los italianos. A mí me parece que su aporte es interesante porque intentan partir de que la ideología es una herramienta para conocer la realidad, pero las categorías ya no son marxistas, o sea, las categorías ya tienen que ver con tiempo, con subjetividad, con capacidad de concentración, ¿no? O sea, el capitalismo distrae, el capitalismo hace sentir, el capitalismo adormece, el fármaco, todo esto. Entonces, pues yo ahí les dejo esas provocaciones. Sí, me parece muy interesante porque me ayudas mucho a una inquietud muy personal, que es lo que me ha llevado a desarrollar estos conversatorios.
podríamos pensar en diferentes niveles ideológicos donde en la instancia más visible tenemos el marxismo, el liberalismo, etcétera, que involucran una acción política. Pero justamente en una dimensión de, vamos a llamar ideológica, tentativamente, más a nivel epistemológico, yo Claro. pondría el nihilismo en general, ¿no? Sobre todo con la declaración de guerra contra el logocentrismo de Derrida, ¿no? No positivistas, yo creo que del otro lado, de aquellos no nihilistas, creo que también el espectro es mucho más amplio que solamente positivistas. Sí. Yo estoy en desacuerdo un poco contigo de que hay un proceso de desideologización de la ciencia. Yo creo que hay corrientes como la teoría analítica, por supuesto el Círculo de Viena, los propios positivistas y neopositivistas de a de veras, que simplemente han ignorado la posibilidad, ignorado y satanizado, ¿no? La ideología en la ciencia, pero tanto como que ellos intenten desideologizar la ciencia, no, en todo caso ha habido un proceso de ideologización del conocimiento tardío con los nihilistas cuando venimos cargando con el racionalismo cartesiano y después las categorías kantianas, ¿no? Y el nihilismo dice, no, a ver, espérense. Y en ese sentido, me ilustra mucho, no creo que estemos descubriendo el hilo negro, pero por lo menos a mí me da pautas para investigarlo, pensar lo ideológico entre aquellos que dicen, no, el conocimiento no puede ser disciplinario, no se puede circunscribir a la racionalidad, a los imperativos kantianos, y los que dicen sí, ¿no? Y en el campo de las ciencias sociales, Weber es lo que toda la corriente que viene de Weber, Norbert Elias, Simmel, la propia escuela de Frankfurt, que es una escuela marxista weberiana, no se diga Luhmann, y quizás hasta Bourdieu, yo los ubico en la tradición cartesiana, con muchos matices, sin duda, ¿no? Ilustrada también, aunque son críticos de la ilustración, sobre todo la escuela de Frankfurt. Sí, pero el giro de la filosofía social postestructural o nihilista, ¿no? Desconozco yo la diferencia, luego en un momento si nos las compartes, entre la perspectiva de la diferencia y el postestructuralismo, pero bueno, yo pienso, porque además es una especie de una comunidad incestuosa, donde Nietzsche, ¿no? Freud, Lacan, Foucault, Deleuze, Guattari, etcétera, ¿no? Y que, por cierto, no dialogan de manera expresa con el otro bando. Es decir, en esta salida de satanizar el logocentrismo, hay una especie de anarquía, ¿no? Aparentemente. Pero bueno, ahorita vamos a emigrar a la sesión de Eric porque se me está acabando mi tiempo, pero nomás me parece muy interesante lo que dices. Y justamente cuando me refiero a ideología, no en el nivel más práctico, político de marxismo, liberalismo, sino nihilismo, ¿no? Versus racionalismo. Nos mudamos. ¿Tú cómo ves todo este business? Mira, poco volviendo a las preguntas, ¿no? Yo más bien voy a partir como cada uno tuvo como su acento, ¿no? Tal vez el mío como antropólogo va a ser como un enfoque más situado, que tiene que ver con pensar que este tipo de tensiones entre la ideología y la ciencia puede verse evidentemente desde el punto de vista epistemológico, desde el punto de vista de la pertinencia de los métodos quanti-quali. Yo, la experiencia que tengo y la que me gustaría compartirla dentro de esta discusión, la veo desde el punto de vista de dos cuestiones. Uno, sobre la formación que he tenido, y dos, la práctica profesional y que me ha tocado, que por cierto ha sido muy ruda en muchos aspectos, ¿no? En cuanto a la cuestión profesional, siempre, afortunadamente, he tenido como ese chance de
como de vivir en ese tipo de tensiones entre, evidentemente, tener como esta tensión sobre tomar posición sobre momentos históricos muy álgidos. O sea, tal vez en el caso de Gustavo, pues él recuerda tal vez en esto la cuestión de el alzamiento zapatista. Pues a mí, 10 años, tantito más después, me toca toda la tensión que tuvo que ver con los primeros intentos de López Obrador por llegar a la presidencia. Entonces, esto también genera en su momento una cuestión donde había que decir, bueno, la opinión pública lo ponía de esta manera, hay que tomar posición. Y el mismo López Obrador de alguna manera lo ponía como, bueno, sí, efectivamente, este es un momento de decisiones, o estás conmigo o estás con la mafia del poder. Y yo creo que ha tenido esa capacidad de poder hacer como esta tensión, el de mantenerla en la opinión pública, de tal manera que esto ha sido constitutivo también de la práctica, tanto de la ciencia en general como de las ciencias sociales en particular. Y esto de alguna manera pues ha ido permeando mis procesos formativos en los cuales pues bueno, con estas cuestiones siempre era, bueno, ¿estás a favor o estás en contra de este tipo de procesos? ¿O estás a favor o estás en contra del apoyo a los estudiantes de Ayotzinapa, por ejemplo? ¿Estás a favor o estás en contra de todas las movilizaciones que se fueron dando en el 1D, por ejemplo, en el tiempo en que toma posesión Peña Nieto, en Yo Soy 132? Y esto evidentemente había momentos en que, bueno, pues por un lado sí se puede aceptar que hay una afiliación. Yo personalmente puedo decir que siempre he tenido una afinidad, digamos, programática con la izquierda, y en su momento también participé en algunos otros procesos con de militancia política, especialmente en los tiempos de la primera campaña presidencial de López Obrador, pero también siempre tuve esta tensión de no necesariamente tenemos que llegar a un punto en que nuestra formación como científicos sociales tiene que ser avasallada por por cómo se está moviendo la opinión pública, y que esa tensión constitutiva de la opinión pública se vuelva necesariamente como generadora del discurso científico. Entonces, tal vez en ese sentido siempre entendí esa capacidad de decir, bueno, pues tal vez sí, como persona yo puedo militar o no en un movimiento o tener esa afinidad política, pero también tengo que tener como un compromiso de decir, bueno, hay que ver matices, y dentro de esto pues hay que buscar interpretaciones que generen una idea pues más compleja de lo que puede decir, o estás conmigo o estás contra mí. Entonces, bueno, eso por un lado, y por el otro también creo que ha sido importante ya a nivel práctico, y pensar que en la práctica profesional de las ciencias sociales no solamente nuestros enemigos son el positivismo, ¿no? Esto yo creo que siempre he pensado que es como que dentro de la formación del científico social es como la primera tensión constitutiva en la que te ponen, porque sabes que puede haber algo muchísimo más fuerte a nivel práctico, y en realidad digamos, como el alter ego de la reflexión social que nos está tocando actualmente, no creo que sea necesariamente el positivismo como tal. O sea, a mi gusto, creo que son más bien como otro tipo de tensiones más locales. Es decir, por ejemplo, la forma en cómo veo yo mi práctica actual es ver que si bien yo tengo un tipo de discusión más cercana precisamente como a estas reflexiones desde los procesos políticos, desde las teorías de la tensión entre el estructuralismo francés, que viene tal vez desde toda esta tradición de Durkheim, Mauss, Lévi-Strauss, evidentemente pasa Foucault por ahí, pasa Bourdieu, los hijos de Bourdieu como Bernard Lahire y otros, Louis Pacon, por ejemplo,
Y, bueno, evidentemente yo traigo todo esto, pero al momento de llegar de manera muy situada donde estoy, pues más bien aquí es, no, maestra, aquí nosotros hacemos investigación sobre desarrollo sustentable. Y aquí hay 3 pilares de la sustentabilidad. O sea, hacer sustentabilidad es, tienes que medir o hacer un diagnóstico de sustentabilidad económica, sustentabilidad ambiental y sustentabilidad social. Cosa que para mí en principio, en un sentido muy Wittgensteiniano, por cierto, me llega a parecer como uno de esos fishy concepts, ¿no? Así como conceptos traducido de manera literal sería como conceptos apestosos o conceptos apestosos a pescado, pero que generan sospecha, ¿no? O sea, el hecho de generar ese tipo de segmentariedad en la reflexión, a mí siempre me hace ese tipo de ruido. Entonces, cuando hago los planteamientos con teorías como más situadas, más de, elementos relacionales, etcétera, pues evidentemente hay esa tensión entre, bueno, pero es que eso no es ciencia. Lo que es ciencia es lo que podemos, ya ni siquiera lo que podemos medir, sino lo que podemos hacer para generar escenarios futuros. Y entonces, pues ahí está también otro punto que creo que es muy importante dentro de la práctica, donde esto sí puede generar precisamente obstáculos y pues limitaciones desde la ideología, porque finalmente si conceptualizamos también la ideología como discursos o expectativas o interpretaciones del pasado que se constituyen en una tensión política, pues evidentemente esto no solamente se ve en los relatos más amplios que nos toca ver a nivel público o a nivel de las discusiones teóricas generales de las ciencias sociales, sino que también se ven en los círculos más situados de la creación científica. Y ahí yo me situaría más, por ejemplo, en la reflexión de Latour, donde pensaría más como que precisamente esa práctica donde se erigen los discursos científicos, también es muy parecida a las tensiones tribales que existen entre distintos clanes, y a partir de eso también se puede entender mucho de lo que está pasando. Y eso sería básicamente lo que diría al respecto. Sí, en tu caso, me permite hacer 2 acotaciones. Primero, yo que a todas luces soy un defensor de la posibilidad, ¿no? Del esfuerzo, de la intención, por lo menos, de lograr una neutralidad axiológica. Lo hacía con mis estudiantes, ¿no? Bachelor, los escritos metodológicos de Weber, hasta leíamos a Bunge para criticarlo, pero pasaba algo muy, muy simpático que está pasando con muchos colegas profesores. Los primeros semestres ven epistemología y en los últimos ya se meten a estudios latinoamericanos, estudios de género, estudios políticos, etc. Yo creo que hay áreas de estudio de lo social donde lo ideológico y lo político es indispensable, ¿no? Y es el caso, evidentemente, de los estudios políticos. Creo que otros, digamos, segmentos de las ciencias sociales podrían sustraerse un poco de esa declaración ideológica, ¿no? Pero sin duda, áreas como economía, ciencia política, donde la acción en lo social es inminente, sin duda ahí es no solamente deseable, sino necesario. Y rescato también algo que dices que se me hace muy importante sobre la diferencia que también la señalaba Weber entre el científico y el político. O sea, yo, perdonen que hable de mí, pero hago o pretendo hacer fenomenología del trabajo, pero durante 20 años iba a todos los 1 de mayo. Y he trabajado con sindicalistas, ¿no? Y he tomado banderas obreristas, ¿no? Me encanta el obrerismo italiano. Pero mi investigación no parte, digamos, de estas inclinaciones tan politizadas.
No digo que sea bueno o malo, nomás pongo un ejemplo donde, ¿no? Y como mucho pan, además, ¿no? Por señalar otro aspecto de la derecha. Disculpen la broma. Pero lo que quiero decir es que no necesariamente esta idea del intelectual orgánico, ¿no? Uno puede estar en estas tensiones y distensiones entre lo ideológico y militar y hacer investigación con aproximaciones no tan ideologizadas, o al revés, ¿no? Recuerdo cuando estudié a jóvenes estudiantes de ciencias sociales, los más radicalizados tenían que llegar a las 10 de la noche porque su mamá les cerraba la puerta, ¿no? Y en sus propios estudios eran muy conservadores, aunque sus manifestaciones políticas públicas eran, digamos, de lo más radical. Nomás para señalar esos contrastes. Bien, vamos a la segunda pregunta. ¿Hasta dónde la imposición de un punto de vista puede conducir a la lectura distorsionada de lo histórico y de lo social? Y permítame hacer una acotación al respecto. Creo que el problema de lo ideológico, cuando se asume deliberadamente en una investigación o en un proceso de intervención, sesga la visión. Yo en mis clases hablo mucho de la lógica de la constatación y la lógica del descubrimiento. Si yo desarrollo una investigación donde el principal problema de las corrientes migratorias entre Puebla y Oaxaca está dada por la lógica de estas políticas neoliberales, ¿no? De acumulación de capital de manera devastadora, lo que yo voy a investigar es encontrar esa respuesta. Cuando uno parte de la lógica de la constatación, ya tiene la respuesta. Y vas a buscar a todas luces generar contenido empírico que te lo dé, ¿no? Cuando partes de la lógica del descubrimiento, si bien obviamente tienes algunas posibilidades, bueno, en parte, sin duda, es el sistema económico imperante, pero quizás también los contextos históricos regionales, etcétera. Cuando te empiezas a preguntar, yo a todos los tesistas que por alguna razón ya no siguieron conmigo, a todos sus títulos de tesis, les exigía que le pusieran preguntas. Y así en lugar de que la tesis fuera la cultura, la narcocultura en la música como una forma de violencia simbólica entre los jóvenes, los obligaba a que lo hicieran como pregunta. ¿Realmente los narcocorridos son una forma de cultura? Y entonces vas a descubrir eso. No vas a constatar lo que tú crees del fenómeno, sino que es que hay que preguntarle al fenómeno, ¿no? Si efectivamente se da. A esto me refiero con la imposición del punto de vista. Carmen, en tu paso, desde luego no solamente por el trabajo social, sino ahora con tu doctorado en Ciencias de la Educación y en tu quehacer, ¿cómo has visto tú este elemento de imponer, ¿no? Mi punto de vista? Hay un meme buenísimo por ahí donde, no, tu tesis es solamente una confirmación de tu prejuicio ilustrado, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Lo has visto? ¿Te ha pasado? Etcétera. Tenía bloqueado el micrófono, ya estaba hablando. Bueno, yo estoy pensando también en este rollo de punto de vista como una perspectiva, ¿no? Un poco alejándonos del rollo de los prejuicios, sino como una perspectiva que es válida. Entonces yo considero que los puntos de vista construidos acerca de lo social nos dan cuenta de las diferentes realidades que puede tener un mismo objeto de estudio. O sea, dichos puntos de vista no se anulan entre sí, sino que se complementan para comprender lo que tú nombras, Gustavo, como lo complejo de lo social. Lo peligroso es cuando tratamos de imponer un punto de vista específico y buscamos silenciar o desdeñar otras aristas de la realidad que no coinciden con lo que yo planteo. Ahí
yo considero que sí es algo muy peligroso y es tratar de que mi punto de vista sea lo válido o tratar de poner sobre todas las demás opiniones lo que yo estoy pensando, ¿no? Hay corrientes de estudio que tienen seguidores muy apasionados, como ya han nombrado ustedes por ahí algunos. Yo no quiero mencionar a ninguno en específico porque yo creo que todos en algún momento de nuestra vida podríamos caer en este rollo, ¿no? De utilizar enfoques y tratar de asimilarlos como la verdad absoluta. Entonces, pues creo que ahí sería pues importante reflexionar acerca de lo que estamos haciendo como investigadores. ¿Y cómo lo has vivido tú? Porque a veces no depende del investigador, a veces depende del departamento donde uno está, a veces depende del director de tesis, a veces depende de muchos factores que se dan en torno a la academia y que nos constriñen las miradas. Afortunadamente a mí nunca me pasó con mis tesis, pero me ha tocado ver unas imposiciones ideológicas, perspectivistas de los propios directores de tesis para sacar provecho de las tesis de los estudiantes y generar una especie de maquila, ¿no? O franquicias de sus propios trabajos. En tu experiencia más concreta, Carmen, si quieres podemos después tapar tu rostro para que puedas hablar con libertad y demás, ¿no? Es broma, pero totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Lo más deseable es que uno, desde luego, parte de una perspectiva asumiendo que es una parte apenas, un ángulo de la complejidad de la realidad social. Pero justamente el factor ideológico, en ese apasionamiento que tú bien señalas, busca imponerse. Entonces, te lo vuelvo a preguntar, pero desde tu propia experiencia, directa o indirecta, en el quehacer. Siempre y cuando no te compromete. Pues mira, yo he observado, me han contado, yo no lo he vivido directamente desde mi El primo de un amigo, ¿no? Sí, el primo de un amigo, el amigo del amigo del amigo, yo no sé, son chismes. No, ya en serio, pues sí se da esa, digamos, imposición en ocasiones, sobre todo yo creo que en las tesis de licenciatura y en los otros niveles también, en nivel de posgrado, posiblemente los directores de tesis pues sean eso, ¿no? Muy directivos, no te dejen seleccionar tus propias perspectivas, no te dejen hacer tus planteamientos. Sin embargo, pues yo creo que eso no sería como la imposición ideológica de la que estamos hablando, ¿no? Sino que serían otras cosas que tienen que ver con la maquila académica y otros rollos, ¿no? Que pues son como esas cosas que se dan en la academia para producir, o sea, los directores de tesis en ocasiones utilizan a los estudiantes para su propio beneficio, pero yo creo que eso no sería como tanto imponer la cuestión ideológica, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Eloy, ¿tú cómo ves? Pues yo quiero contarles un poco más así como una experiencia, o sea, ya como bajarme un poco de estas escuelas y tensiones y visiones y más bien pues utilizar un poco ya mi experiencia, o sea, hablar desde la experiencia y digamos con un relato más biográfico lo que yo he vivido, ¿no? Yo lo que he visto es que yo considero, digo, es un posicionamiento mío, ¿no? Yo creo que es difícil que no haya un intento de imposición y de intervención en la labor académica, porque al final la academia, bueno, o al menos los entornos académicos en los que yo he estado, entran en juego capitales que hacen que no exista una genuina búsqueda de conocimiento, respetuosa, ¿no? Sino, o sea, respetuosa de distintas visiones y completamente armónica entre diferentes grupos, sino que la imposición es la adquisición de ciertos capitales. O sea, es una lucha porque al final es el posicionamiento de unos grupos sobre otros.
hay capitales sociales, o sea, evidentemente hay una lucha por la ocupación de espacios que pueden generar capital social, es decir, vamos a hacer un congreso, vamos a hacer una asociación civil, vamos a hacer un libro, ¿no? Cuando uno coordina un libro o alguien coordina un libro, pues también es una oportunidad para capitalizarse socialmente, ¿no? Dice uno, ¿sabes quién escribe en el que yo coordiné? ¿No? O ¿sabes qué temas se manejan o desde qué perspectiva o desde qué mirada? Desde una mirada tal, ¿no? De hecho, hay libros que así se llaman, ¿no? No sé, los robots, una mirada, ¿no? Y ya hay una imposición, digamos, ideológica, ¿no? Una mirada desde los sistemas, ¿no? O una mirada desde la teoría del actor red. Entonces, ahí ya hay un intento de sesgar un poquito la mirada. Y también creo, digo, esto es un poco iluso tal vez de mi parte, pero también creo que hay una necesidad, más allá de los capitales económicos, sociales, ¿no? Políticos, sí hay una necesidad de algunos grupos como de evangelizar, ¿no? Como de llevar su construcción de sentido a otros. O sea, sí hay profesores que son efusivos con su mirada y con sus marcos ideológicos, porque como es la explicación que hayan del mundo y es tan fascinante para ellos que esa explicación cuadre como un reloj en todas las aplicaciones que hacen, dedican su vida fervientemente a comunicar esa visión de mundo, ¿no? A justificarla y a defenderla y a pelearse con quien sea necesario para justificar que el mundo funciona como en sus marcos trabaja, ¿no? Como en su idea de mundo funciona. Entonces yo no descartaría también, digo, podemos hablar desde una visión de la tensión y de la lucha y de que todo es una lucha por el capital, pero también hay mucho como de ese fervor que es hasta religioso, ¿no? O sea, cuando uno ve el milagro, o sea, después de la epifanía, uno quiere ir y contar y hacer discípulos a todos, ¿no? O sea, quiere llevar el milagro a otros. Y eso pasa con muchos profesores que yo tuve, que, o sea, yo lo detecto en grupos muy específicos, ¿no? O sea, tuve profesores marxistas que, digamos que su misión de vida es que ese sea el marco con el que se desarrollan pues todas las tesis, los artículos y las charlas de café de todos los que tuvimos contacto con ellos, ¿no? Y lo mismo pasa desde el lado contrario. Yo estudié en el TEC de Monterrey, ahí hay cierta pluralidad, pero en una visión, al menos dos profesores de economía que yo tenían, sí, o sea, digamos, no eran neoliberales, porque también está de moda decir que todo tipo de derecha es neoliberal, ¿no? Uh-huh. Digamos que eran como de la acción racional, ¿no? O sea, ellos decían que eran los defensores de la rational choice, ¿no? Entonces también me parece que su visión terminaba siendo un marco para también justificar ciertas prácticas que ellos tenían pues en lo político, ¿no? Al final los partidos que les pagaban una asesoría o al final los foros en los que viajaban y daban una conferencia o también los grupos que les editaban o los periódicos en donde escribían tenían que pertenecer a un mismo campo, ¿no? O sea, al final no podían parecer como establecerse en varios grupos que estaban en tensión, sino que agarraban alianza dentro de todo un campo social. Y también en otro momento de la vida, ya hablé de estos grupos, pero los nihilistas, les llamaría Gustavo, también me parece que tienen posicionamientos que les permiten ganar terrenos, ¿no? O sea, me parece que no es inocente decir que vamos a ver todo desde la mirada de la diferencia, del posthumanismo y eso, porque también nos lleva con el discurso de la novedad y de la complejidad y el no compromiso, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que dicen mucho estos movimientos que se quieren mantener al margen, no sé, de los partidos políticos, de los gobiernos, de los modos como institucionales de participación, es que siempre son autónomos, ¿no? Es la autonomía perpetua. Pero ese discurso de la novedad, de la independencia, también les hace ganar terrenos y financiamientos y viajar por todo el mundo. En mi experiencia también he tenido experiencia con gente que defiende mucho esas miradas como marginales, pero sacan financiamiento o bajan financiamiento de todos lados y obviamente los eventos en donde acaban participando
tienen que compartir, digamos, ideológicamente esa mirada, ¿no? Son laboratorios de innovación ciudadana o de prototipado social para iniciativas emergentes, o sea, se cuidan mucho de no estar financiados por partidos, por empresas, por grandes universidades, pero a través de fundaciones chiquitas van haciendo también, pues, como una carrera, ¿no? Y una red de financiamientos. Entonces yo considero, ya para cerrar, que sí, desde mi punto de vista, es difícil que no haya una intervención o una lucha de ideologías o la búsqueda de imposición, porque los capitales que entran en juego, al menos en mi labor, que es la académica, terminan haciendo necesario posicionarse, construir alianzas y embarcarse en tensiones precisamente para ganar esos terrenos, ¿no? Muy bien. Eh, tu participación me hace generar una pregunta adicional, o en todo caso concretar una de las preguntas que vienen a continuación, y que me gustaría que las apuntaran por ahí, que las dejaran en el tintero. ¿Creen que se esté dando un proceso de adoctrinamiento de las ciencias sociales? Siempre ha habido, ¿no? Momentos, más que momentos, no se trata de momentos. Ha habido grupos, y por grupos me refiero intelectuales, profesores, estudiantes, ¿no? Que se da un proceso de adoctrinamiento más que otros, sin duda. Pero esta pregunta se las hago así como en buena onda, yo de los años que tengo, un poquito más grande que ustedes, y en lo personal, ¿no? Y hasta lo diría chocheando, yo no había visto un nivel de adoctrinamiento entre profesores y estudiantes ahora como hace 10, 20 años que yo estaba estudiando la licenciatura. Me parece que el cambio, lo digo de esta manera, los procesos de ideologización y adoctrinamiento que teníamos las ciencias sociales hace 20 años estaban muy en el seno de las propias ciencias sociales. Era marxismo o neomarxismo, claro, ¿no? Pero me parece, no sé, por eso hago estos conversatorios, y es una pregunta genuina. Me parece, pero es muy probable que esté equivocado, yo veo con escándalo que la filosofía social está supliendo a la teoría social, por lo menos en las discusiones, en algunos grupos de estudiantes y en las discusiones más politizadas. Me explico. Me parece, pero a lo mejor es un prejuicio mío, que se habla cada vez más de Foucault y menos de Bourdieu y menos de Giddens, más de Deleuze, más de Derrida, Laclau, Butler, Agamben, Membe, Zizek. Son filósofos sociales, no son teóricos sociales. Y entre muchos estudiantes, entre muchos colegas, pero sobre todo en la discusión más pública, me temo, ¿no? Así lo digo, que se esté dando este desplazamiento de filosofía social, ¿no? Y que esté desplazando a la teoría social. Pero soy totalmente honesto, a lo mejor es una paranoia esquizoide mía, pero nomás anótenlo y quizás lo puedan vincular a las preguntas que están expresas, ¿no? Estos conversatorios son más de una terapia colectiva hacia mí, como se estarán dando cuenta. Muy bien, Eric, mira, lo articulo de esta manera. ¿Tú crees que se está dando una imposición ideológica nueva o no? ¿Y hasta dónde? Bien, yo creo que voy a tratar de responder las dos preguntas, pero yo, no sé, o sea, yo lo visualizo, yo lo veo desde otro punto de vista, ¿no? Yo creo que en lo personal yo veo muy marginal esta cuestión de lo de Agamben, o sea, sí han tenido un eco mucho más grande, o sea, evidentemente han tenido un gran eco,
Y un eco más grande que tal vez hace 10 años, cuando se hablaba tanto, bueno, antes no se hablaba tanto de el aporte de Foucault, o por lo menos el aporte de Foucault que se veía era más como el aporte del Foucault de la arqueología del saber, o el Foucault de la historia de la sexualidad, pero ahora con diversas discusiones que se han venido dando, especialmente lo que ha tenido que ver con el juvenicidio, los temas como violencia criminal y todo, pues ha sido, digamos, pues una tendencia que ha tenido como mucha fuerza en Latinoamérica. Pero creo que por ese lado el campo de las ciencias sociales en México, yo lo veo más bien, efectivamente sí vería como cierto grado de adoctrinamiento, pero yo creo que va más bien como hacia la resistencia a intelectualizar demasiado lo que está sucediendo. O sea, yo veo, por ejemplo, eh, a personas que egresaron junto conmigo del doctorado y están como renunciando abiertamente a toda la formación que tuvieron, como ya no se diga de las teorías rational choice o de los cuates que hacen política pública o de la gente que está más bien pensando en el institucionalismo como una forma de hacer análisis sociológico, politológico, sino más bien están yendo como así es como una especie de la revuelta de los excluidos, pero partiendo como de, bueno, pues estos cuates intelectualizaban demasiado las cosas y lo llevaban a una tecnocracia que no nos llevó a donde debía de ir. Entonces, pues hay que rechazar todo eso y pues más bien, pues vamos a hacer como un pastiche teórico que va desde tratar de hacer, ¿cómo se llama? Por ejemplo, si ustedes pueden checar como algunos de los cuates, digamos, de ciencias sociales que también tuitean, especialmente de grupos como de apoyo al obradorismo, pues ¿qué están citando? Están citando a Gramsci, pero al mismo tiempo están citando a Laclau, están citando a Maquiavelo y a Carl Schmitt. O sea, si se fijan, es un pastiche teórico realmente, y en el fondo lo que hay detrás es más bien un rechazo directo como a un grupo de la academia muy concreto con el cual se criaron y del cual quieren desprenderse. Entonces, yo veo que ese es como esa revuelta, un poco de tensiones entre dos formas tal vez de adoctrinamiento, que tiene que ver también con un campo académico que eferveció o que digamos que se levantó con el momento histórico político y que pues toca de alguna manera cuando no estás ni de un lado ni de otro realmente porque pues ya no, ninguna de las dos opciones te ofrece esa como visión y creo que en las dos hay esa imposición de un punto de vista donde un sistema ideológico puede conducir a una lectura distorsionada de lo histórico y lo social, pues más bien lo que queda es pues hacer la crítica conjunta, ¿no? O sea, como de, pues estos cuates están sobreideologizando porque pues están tratando de encajar a las ciencias sociales la cuarta transformación y por otro lado, pues tienes a los otros criticando sin el mero sustento más que una visión como liberal muy acartonada, lo que se está haciendo desde el punto de vista del gobierno y de los que lo sostienen. Entonces, yo lo veo más por ahí, o sea, y creo que de un lado y de otro y de donde se vea por esa parte, hay esa imposición y creo que pues ahí al fin y al cabo, y eso con eso quiero cerrar, es que la lectura distorsionada de lo histórico y lo social, eso es una constante. Y creo que no hay un teórico social ni un filósofo social que haya sostenido, aunque puedan sostener que pueda darse esa capacidad de generar un conocimiento más diáfano, no creo que haya alguno que lo haya garantizado en términos de efecto práctico, como esa capacidad de evitar las distorsiones en el discurso científico-social. Creo que arrojas luz sobre algo que nos permite definir las discusiones que realizaremos a futuro, si es que se animan. Creo que efectivamente lo que se ve de esta influencia
del postestructuralismo y lo que sigue, ¿no? No creo que los englobo en el nihilismo y sé que es una barbaridad, pero de manera provisional. Te doy la razón, porque pienso en ti, pienso en Carmen, ¿no? Que son ámbitos, campos, usando el sentido de Bourdieu, son campos de ejercicio profesional donde estas teorías desde la filosofía social permean a cuentagotas. Me explico. Al fin de cuentas, el campo de lo político sigue siendo producto de la modernidad y el campo educativo con mayor razón. Entonces, esta denuncia al logocentrismo derridiano, a esta renuncia de los saberes, ¿no? Para una diversificación, digamos, muy deleuziana, creo que campos específicos como el de ustedes pueden escapar, ¿no? Y la práctica profesional y académica sigue estando en esos campos muy bien delimitados. Lo mismo la sociología del trabajo, por supuesto. No tanto los estudios culturales, que digamos, están más emparentados con toda escuela, con toda esta escuela, etcétera, ¿no? De los propios estudios culturales, ¿no? Que justamente abogan por la inter, multi, infra, ¿no? Disciplinariedad, ¿no? Y hasta casi una renuncia explícita con la academia. Sí, Eloy. Claro, pero ahí yo creo, híjole, yo creo que ahí entraríamos también a ver que este tipo de escuelas, o sea, digamos, algunas facultades de filosofía, algunos de los programas de estudios en estudios culturales, porque además no todos, ¿no? O sea, habría que matizar, sí tienen un punto de partida, así como los estudios latinoamericanos, no sé, o una cosa así como, vamos, como estudios de movimientos sociales, tendrían una base marxista, o sea, sería difícil no concebirse marxista y hacer ese tipo de entrar en ese tipo de programas. Digamos que ellos tienen sí una base, llamémosle posmoderna, ¿no? O sea, tienen ahí un basamento de la complejidad, de la multiplicidad, del fin de los dualismos, ¿no? O sea, no hay dualismo, hay como como constelaciones de conceptos. La idea del concepto sobre el método, eso es muy importante de todos estos pensamientos, ¿no? A ellos no les importa mucho lo empírico y hacer entrevistas y hacer encuestas, o sea, ellos pueden discutir y discutir y discutir, porque al final lo que hacen es, no utilizan herramientas y procesos, utilizan conceptos, ¿no? O sea, son discusiones entre digamos, campos conceptuales. Todo esto, o sea, me parece que dentro de todo esto también hay tensiones. O sea, eso es lo que yo quería decir. O sea, los que son más Foucaultianos y les gusta como la Foucault, no le entran tanto, por ejemplo, al pensamiento. Las feministas dicen que ellos pues también son simplistas, ¿no? Y a veces una visión como de Gayatri Spivak, como de Donna Haraway y todo eso, no se declaran Foucaultianos, ¿no? Ellas dicen que rompen con eso. Igual hay quien te diría que la era de Deleuze y Guattari es eurocentrista y es una mirada blanca y es una mirada de imposición eurocéntrica y que mejor hay que leerse, no sé, los pensamientos desde el sur o algo así. Entonces, a mí me parece que también establecer que hay una gran tensión ideológica entre el logocentrismo, que así le llamarían ellos, no es que sean logocéntricos los pragmáticos o no sé, la herencia estructuralista, y ellos como nihilistas, que yo más bien les llamaría como filósofos de la diferencia o filósofos posmodernos, vamos a decirlo así, también reduce que dentro de estas, digamos, como grandes campos, hay tensiones. O sea, yo lo llevaría más al lado de donde yo estaba hablando, de que al final la lucha por los capitales y por los terrenos académicos es lo que pulveriza este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, yo he escuchado pleitos por imponer seminarios entre feministas, un seminario que había de lectura y traducción de Donna Haraway y laturianos, ¿no? Y diría un beberiano, ay, no juegues, o sea, si son primos, ¿no? O sea, es esta idea de que las familias todas se llevan bien por el hecho de ser familia, y no, o sea, a la hora de la pugna por capitales académicos y por terruños, sí hay una serie de tensiones ahí. Bueno, el pleito de ahorita
es que, bueno, la filosofía es un campo a veces alejado de las ciencias sociales. Es interesante cómo se conciben, como si se cosara aparte. Pero ahorita traen un pleito casado, digo, me están grabando, pero traen un pleito casado entre Bonaventura de Sousa, hay un concepto de ella, y ella es la mexicana, que no tiene una voz nacional, que es de una nueva generación, que no viene de la imposición de la Academia Europea, que puso el concepto de capitalismo gore, ¿no? Y se lo adueñó otro. Y yo estoy seguro que un sociólogo duro que haga estudios cuantitativos ha de decir, bueno, ¿por qué se pelean si al final los dos parten de una base epistemológica más o menos? Y que ni siquiera es un concepto, digamos, es una... No, yo no entraría en esa discusión, ¿no? Desde mi campo sí sería problemático decir que capitalismo no tiene sustento, por ejemplo, ¿no? Pero ese tipo de conceptos abren discusiones. Lo que pasa es que yo creo, y con esto cierro, que la filosofía, o sea, que la discusión filosófica se ha alejado mucho, porque obviamente hay facultades que son lectores de Levinas y todo esto duros y son sociólogos muy formados en filosofía, yo sé. Pero digamos que las grandes sí se han alejado un poco de las discusiones más, no quiero decir de ciencias sociales, más empíricas, ¿no? O sea, pueden pasarse 5 o 10 años discutiendo conceptos, ¿no? O sea, han convertido la discusión de conceptos y de como herramientas teóricas en banderas. Entonces, se pueden llevar años discutiendo, por ejemplo, la vigencia de conceptos a lo mejor de Deleuze. El mismo Deleuze tenía un pleito casado con el psicoanálisis. De los lacanianos y de los deleuzianos hubiera dicho, o sea, están discutiendo castillos en el aire porque ninguno de los dos hacía una encuesta. Yo tenía un amigo antropólogo que decía, yo lo hubiera resuelto con una entrevista, ¿no? O sea, ya, no, o sea, yo hubiera hecho la realidad social, hubiera hecho entrevistas y hubiera dicho, a ver, la realidad social es así. Lo hace socar con las imposturas intelectuales. ¿No? O sea, ya no se peleen, no se trata si de su inconsciente, o sea, si hay una maquinaria inconsciente que los lleva, no sé, a la pobreza, o no se trata de si es un ensamble, ¿no? Es un ensamble maquínico que mantiene la pobreza entre generaciones. Yo iría y haría etnografía, y ahí me doy cuenta, ¿no? Pero para mí es interesante, más que un adoctrinamiento, creo que es una lucha de tribus. Creo que así funciona, es como una lucha de tribus. Y yo lo que veo, digo, es muy radical lo que voy a decir, pero cada vez los veo más parecidos a los discursos religiosos. O sea, yo creo que este tipo, y a mí me encanta Deleuze y Guattari, estudié 2, 3 años este pensamiento, pero sí creo que la aplicación que se hace, o sea, al final, Deleuze y Guattari, Foucault, o lo que sea, Boaventura, quien ustedes quieran, puede ser un marco teórico, que al final nos ayuda a construir ciertas nociones que podemos ir a campo y contrastar y hasta renovar, ¿no? Decir, no, a ver, esta propuesta, a lo mejor ya situada en un campo mexicano, en el contexto obradorista, estalla, ¿no? Estalla porque a mí me pasa con los estudios de tecnología, o sea, cuando hablamos de tecnologías digitales es difícil de hablar de conceptos Foucaultianos, porque él no tenía la noción de cómo trabaja una computadora o Facebook o algo así, ¿no? Entonces, ese contrastar con la realidad me ha sido muy, muy interesante, pero cuando se queda en la lucha de los conceptos es como en la religión, ¿no? O sea, la Trinidad es la Trinidad, a ver, pero pero en términos así más aplicados, digamos, ¿no? A ver, ¿cómo? Sí, a ver, pónmelos en fotos, ¿no? Se vuelve un proceso dogmatizante. Un poco, pero yo sí resistiría un poco a tu idea de que existe una especie de cofradía adoctrinadora. O sea, yo creo que más bien es una lucha de tribus que intentan imponer su visión para ganar terrenos académicos y capitales muy políticos, porque digo, eso ya es muy, muy interesante, pero no nada más es seminarios, es congresos, detrás hay dinero, hay posiciones políticas, hay asesorías, hay muy interesante. Muy bien, muy bien. Vamos con la última pregunta. Carmen, ¿hasta dónde es necesario y pertinente o no intervenir en y sobre el mundo social
aunque eso implique la imposición de mi punto de vista sobre el mundo. Y en el caso de las ciencias de la educación, creo que ha habido una evolución bastante interesante, ¿no? Desde los aportes de la teoría de la complejidad con Morán y con Piaget, aunque Piaget nunca se reconoció como parte de la teoría de la complejidad, y después con Freire, ¿no? Y su interesante propuesta de esta educación para la liberación. Pero sin duda, en el campo de la educación, como muchos otros en las ciencias sociales, a veces se cae en nuestro afán de liberar o de generar desarrollo, pasamos por alto a los actores sociales con los que estamos estudiando y acabamos imponiendo nuestra visión académica y nublando cualquier posibilidad de acercarnos a la realidad del otro. ¿Cómo esto lo ves ahora en el campo específico de las ciencias educativas? Sí, en esta última pregunta sí hice mi reflexión muy relacionada con pues la intervención que se da desde el trabajo social y obviamente también desde el campo educativo que se lleva a cabo ciertos procesos de intervención. Tengo tres cosas que decir, tres reflexiones así muy generales, ¿no? Primero, utilizando el término de intervención, yo creo que toda intervención tiene sus límites, ¿no? No estoy en contra de la intervención social, ni creo que perjudique cuando tiene fines humanitarios, ¿no? Mejorar las condiciones de vida en cuestiones de pobreza, salud, violencias, etcétera. Lo que me parecería mal es de una intervención es cómo está planteada, cómo se plantea y cómo percibe a los participantes de dicha intervención. Por ejemplo, hay algunas que están planteadas por personas que nada tienen que ver con la población ni con los espacios aludidos, ¿no? Otras que consideran a los participantes como sujetos desinformados o incapaces incluso y no los involucran O en los cambios. víctimas. Exacto, no son sujetos, o sea, no son personas para ellos en el sentido de la palabra persona, teniendo en cuenta que puede ser un actor, que puede ser un agente de su propio cambio, ¿no? Alguien que puede ir a la acción con sus propios recursos. Entonces, de repente ahí es donde creo que sí falla la intervención. En segundo lugar, habría que ver si se trata de una intervención en el sentido tradicional de la palabra o de una acción en conjunto que busca cambios en las condiciones de vida y o las condiciones estructurales de los involucrados, que esto ya sería diferente, ¿no? Hay acciones sociales que son muy pertinentes y que son necesarias de llevar a cabo. En tercer lugar, creo que ser investigador no debería estar contrapuesto a ser un agente de cambio ni viceversa, ¿no? Como hace rato lo comentaban. Lo que sí considero necesario desde la investigación social es ser muy vigilantes con las motivaciones que cada uno tiene al realizar planteamientos y tener la madurez intelectual suficiente para identificarnos como seres subjetivos buscando comprender, analizar nuestra realidad. Eso tiene que ver un poco con lo que ya planteabas antes, Gustavo, acerca de la vigilancia epistemológica y ahí nos remitimos a autores como Bachelard, por ejemplo. Haces un elogio de la claridad y la certeza, Carmen. ¿Qué lección nos das con tus disertaciones tan claras y tan precisas? Muchas gracias. Eric, también en tu caso, bueno, no en tu caso, en tu campo, es particularmente complejo. Alguna vez te compartía la anécdota de que en un problema de tierras que fue estudiada por marxistas ecológicos, ellos atribuían a la lucha de esta lucha o esta defensa de la tierra digamos, a concepciones de tipo comunitarias y las tradiciones y todo. Y al final
esta comunidad indígena quería defender su tierra para venderlas a otro postor a un precio más alto, ¿no? Lo cual es totalmente legítimo, pero chocaba con los investigadores que los estaban estudiando y que arguían que no era una razón meramente mercantil, sino que realmente la defensa respondía a intereses más de la tradición y de símbolos culturales. Habíamos platicado alguna vez ese caso. Pero bueno, ¿cómo lo ves tú en tu campo esta imposición o no de puntos de vista que llegue a generar problemas de distorsión con nuestros sujetos de estudio, Eric? Sí, a mí me parece muy bien la pregunta y creo que voy a ser como muy lapidario para decir algunas cuestiones sobre esto. Primero, yo creo y parto de la idea de que una intervención en y sobre el mundo social inevitablemente va a conllevar una imposición de criterios. O sea, para mí es, o sea, a veces es lo que veo, por ejemplo, con muchos de los que yo ahorita estoy como parte de un centro de investigación donde una de las cosas que desarrollan es precisamente como, parten como de un método como hasta muy estandarizado. Hacen, y tiene como un sustento, al final un sustento epistémico, en la teoría de sistemas complejos, que es primero hacen diagnóstico, de hacer el diagnóstico se hace un plan de acción y de hacer el plan de acción hacen la intervención. El problema con esto es que, bueno, este tipo de método es como consecuente en muchos trabajos recepcionales del doctorado donde estoy. Y el tema aquí es que, bueno, de alguna manera, pues a mí lo que siempre me ha parecido, nuevamente con esta noción de fishy concepts, aquí ya serían fishy methods. Entonces sería la idea de, bueno, pues si está tan estandarizada la forma en cómo se hace este tipo de intervención y se tiene la idea de que todas las comunidades y todos los agregados sociales necesitan educación y necesitan ser como concientizados, especialmente con el tema ambiental. Yo creo que se parten de muchos supuestos que parece que estandarizan a todas las personas porque el problema, y se entiende porque el problema es, digamos, global. O sea, es una visión como de, bueno, como a todos nos está afectando en términos internacionales el problema de la devastación ambiental, pues entonces todos deberíamos de estar concientizados sobre el problema. Entonces, bueno, eso lleva a como una estandarización, en vez de pensar como cada uno de los problemas que surgen de manera histórica, de manera, digamos, como acumulada de problemáticas sociales junto con el aspecto ambiental y cómo se ha ido deteriorando en conjunto. Pues el problema para ellos es muy claro, nadie sabe completamente cómo tenemos que hacer nuestra relación con el medio ambiente, entonces venimos a brindarles la luz y pues nada más lo que venimos a hacer es como ya traemos la fórmula, solamente hay que adaptarla al contexto. Entonces, bueno, pues a mí en lo personal, yo sí he sido muy crítico al respecto. A veces creo que les caigo muy mal por eso, porque digo, bueno, pues efectivamente sí hay una necesidad de cambio, pero a veces mi formación como antropólogo y como sociólogo me dice que pues más allá de pensar en la receta ya hecha, tal vez hay que pensar en las complejidades de cada uno de los casos. Por lo cual, ahí es mi criterio donde digo, bueno, efectivamente se puede hacer una intervención, la intervención va a generar, como sea, va a generar esa imposición de criterios. Los políticos no se hacen este tipo de preguntas, o sea, para un político es, bueno, tú pregúntale a López Obrador y te va a decir, a mí me vale, o sea, para mí está muy clara la cosa, es más, él lo ha dicho, no se necesita mucha ciencia para gobernar. Entonces, básicamente yo ya tengo la respuesta al problema y la legitimidad que me da es haber tenido más del 50% de los votos
y por eso implemento. No importa si hay complejidades regionales sobre el problema, no importa si las formas en cómo se viene dando el proceso de implementación de una política supone otro tipo de complejidades históricas en cada caso, eso no importa. Pero nos toca a nosotros decir que efectivamente hay algo y nos toca problematizarlo y decir, bueno, efectivamente hay una agenda muy necesaria sobre cuestiones de medio ambiente y de tratar de aminorar o, digamos, hay un concepto que utilizan mucho que es el de, que no es propiamente como terminar el problema, sino como adaptarse al problema o tratar de mitigar, ese es el término, mitigar los problemas. Y bueno, a partir de eso, pues efectivamente hay una necesidad. El problema es que como se ve de una manera muy urgente a nivel global y además tienes un clivaje político que te genera como esa tensión en la opinión pública donde dicen, pues hay muchas resistencias, pues se las vamos a encajar a fuerza. Entonces, pues ahora lo que toca por el lado del investigador social, los investigadores sociales, es pues generar el proceso crítico de decir, bueno, pues esto en el momento en que se hace una implementación de una política específica, pues va a generar también otro tipo de impactos que pueden ser mucho más amplios, pueden generar muchas otras como efectos no buscados y nos toca entonces como advertir de ello, aun cuando no nos vayan a hacer caso. Entonces, eso creo que también es muy importante para considerarlo de hasta dónde puede ser pertinente o no intervenir. Yo creo que además de pensar en si es o no pertinente intervenir, creo que también es importante decir, bueno, pues hay que mantenerse claros de, bueno, si se está haciendo esa intervención política desde lo externo, pues ser críticos en función de lo que está sucediendo de acuerdo al caso. Muy bien, muy claro, muy concreto. Eloy. Bueno, yo coincido con Carmen y bueno, con Eric también, con Carmen en lo que ella comentaba sobre esa vigilancia epistemológica como un acto de honestidad, porque me parece que hay una frontera muy confusa, bueno, desde mi área de desempeño, o sea, de la gente que hace, digamos, como que formula, construye o se adscribe a teorías para vivir, que son, digamos, como toda la cuestión filosófica, los estudios culturales y demás, a veces pueden tener posicionamientos políticos e incluso incurrir en acción política, en intervención en la realidad para posicionarse a sí mismos como grupo o como personas de una forma muy, digamos, mezquina. Y hay veces que sí intervienen en la realidad abiertos a las necesidades, digamos, de esa misma realidad para poder, digamos, contribuir, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, desde una mirada académica, pero con una contribución. Y creo que la línea, la frontera que separa esas búsquedas mezquinas y esa búsqueda genuinamente social, requiere de lo que llamaban los colegas, bueno, Carmen y Eric, esa vigilancia epistemológica. Y también lo que acaba de decir Eric me parece muy relevante, que es que al final si hay agendas o, bueno, agendas y problemáticas que también rebasan muchas veces, o también opciones políticas que reducen o que cambian las capacidades que puede tener o los marcos de acción que puede tener el académico para intervenir, ¿no? Yo tengo un chiste un poco, tal vez hasta grosero, digo, bueno, en filosofía te vas a encontrar que todos estos nihilistas que dices o toda esta gente de la diferencia, pues puede haber 20 posicionamientos, pero todos votaron por López Obrador. O sea, al final la opción política era sumamente reducida, ¿no? Era una izquierda con tintes, vamos a decir, conservadores en muchos de los discursos y, y con una mirada de transformación social y bueno, de defensa de primero los pobres, primero los desfavorecidos. Esto. Entonces eran agendas donde coincidieron muchas otras posicionamientos, pero luego empiezan a salir o a emerger las búsquedas independientes de entre los grupos, ¿no?
y eso me parece que estalla las opciones políticas o de los partidos o de los grupos, y eso hace que se busquen luego formas de intervención que desde mi punto de vista no acaban de cuajar. O sea, vamos, son interesantes. En Europa ha sucedido mucho, desde esta idea de las multitudes, muy de Negri, ¿no? De la multitud, de la asamblea, de la gente que sale a la calle, de la gente que se une por una necesidad específica, ¿no? Esta idea muy de Negri, de el ama de casa y el niño y el jubilado y el obrero, ¿no? Y a lo mejor el tendero, todos pueden marchar juntos y formar una asamblea itinerante, emergente, ¿no? Porque lo importante es la demanda del momento, de coyuntura, ¿no? Me parece que son experimentos políticos interesantes, pero lo que nos muestran, al menos en nuestro país, es que, o sea, todavía nosotros seguimos teniendo como un sistema presidencial muy fuerte, un sistema de partidos muy rígido. Entonces, esas mismas intervenciones a veces no han pegado, ¿no? O sea, se quedan en la marcha o en la noticia del momento, y a la semana siguiente la mañanera sigue dominando la agenda comunicativa, ¿no? Definitivamente. Entonces, yo creo que sí, bueno, me quedo con esos dos puntos, lo de la vigilancia epistemológica como acto de honestidad para poder intervenir, y el que a veces el académico puede tener posiciones, digamos, epistemológicas o de pensamiento político y todo, pero en la intervención en la realidad social a veces se encuentra nichos muy reducidos y muy cuadrados, y le toca ocupar como el vehículo que pueda para poder realizar su intervención. Sí, eso, y además yo agregaría que hay actores sociales, y por actores sociales también me refiero a colectividades, desde luego, que esa es su tarea. Es decir, yo creo que todo lo que hemos discutido estos días en torno a lo ideológico, a la politización, a los posicionamientos deliberados, no es tan mal, pero creo que justamente hay actores sociales muy específicos, vinculados o no a la academia, que esa es su tarea, ¿no? Y que el científico social puede acompañar, puede asesorar, puede simpatizar, ¿no? Pero justamente creo que... Dame un segundo, perdón. Sí, claro. Que el científico social, es que se le fue la luz a Carmen, ahorita va a intentar otra vez entrar. Coincidimos retomo lo que dijo Carmen, lo que ha dicho Eric y lo que dices tú, Eloy. Primero, efectivamente, comparto totalmente tu idea, Eloy, de que más que adoctrinamientos, son las luchas de siempre, ¿no? Por las capillitas. Totalmente de acuerdo. He tenido una visión, digamos, un poco más, insisto, paranoide de estos fenómenos. Totalmente de acuerdo. Pero en estas tensiones, sería tema de otra discusión, tendríamos que estar atentos como científicos sociales, como académicos, en hasta dónde se está perdiendo o no la importancia justamente de la vigilancia epistemológica y la autocrítica, ¿no? Sería interesante a partir de la experiencia, pero también se puede cuantificar, es algo que espero hacer pronto, cuantificar el número de publicaciones, el número de departamentos de ciertas áreas, el número de simposium, de congresos, etcétera. ¿Cuáles son las tendencias justamente en el crecimiento, ¿no?, de estas tendencias, tanto de filosofía social como sociológicas y teorías generales? Pero creo que la vigilancia epistemológica, que a mí me da mucha simpatía porque me parece, o sea, mucho del postestructuralismo renunció a Bachelard y a esta rama todavía de la historia de la ciencia que nutrió a Foucault, ¿no? Pero que después se separa. Y que es irónico que la escuela francesa renuncia a esta vigilancia epistemológica, ¿no? Entonces, concluyo con eso y
que es importante estar atentos a cuánta autocrítica o no hace falta en el ejercicio de la filosofía, las ciencias sociales y las humanidades, ¿no? Y mantener esta vigilancia epistemológica que, insisto, nos permita entender la complejidad del mundo. Y particularmente es pertinente en el contexto del COVID, porque todo lo que había creciendo el constructivismo social, ¿no? Y parte del postestructuralismo. Después tendremos una sesión contigo, Eloy, para que nos aclares bien la diferencia entre las perspectivas de la diferencia y el postestructuralismo. No. Pero de repente lo biológico, lo real, lo orgánico, se nos impuso. Y por eso no estamos tomándonos una cerveza los 6. Exactamente. ¿No? Y un gran debate que valdría la pena hacer un foro sobre eso es el cuestionamiento. O sea, ahorita la discusión entre la ciencia y la no ciencia está muy acalorada. Mucho. Y cómo los intereses económicos y políticos, religiosos, ¿no? Y hasta intereses absurdos se están imponiendo ante la ciencia, que también tiene intereses políticos, etcétera, ¿no? Pero el debate que se da contra los científicos, que no son ni inocentes ni nada, pero creo que es escandaloso, ¿no? O sea, de repente uno ve las refutaciones que le hacen a Gatell. No soy partidario, tampoco opositor, pero son medievales. O sea, los videos que están surgiendo respecto a las teorías de complot, etcétera, son impresionantes en el 2020 con el nivel de tecnología y con los avances en términos de las tecnociencias que tenemos. Pero creo que eso será tema para otro foro, ¿no? Pero quería involucrarlo porque ya el debate ni siquiera es las teorías sociales y la filosofía social, es la ciencia y la no ciencia, ¿no? Con esto del COVID. Bueno, pues yo estoy muy, muy agradecido con todos ustedes. Si se animan, con unas semanas después, seguiremos organizando más foros de este tipo. Ahora que los conozco a ustedes, pero también a los que los antecedieron, las participaciones fueron azarosas, pero luego me voy a permitir invitarlos ya con mayor conocimiento de causa, con mayor conocimiento de ustedes y sobre temas más específicos, si es que se animan y si es que esto si este ejercicio promete para más. Muchas gracias a todos ustedes, ¿no? Al público que posiblemente no vean más del primer minuto, también les agradecemos mucho. Y bueno, hasta la próxima, que descansen. Gracias a Carmen, que ya no continuó con nosotros, pero bueno, gracias de todos modos. Y a José Luis, Leonardo, Alim, que estuvieron pacientemente escuchando, enmudecidos por las restricciones del sistema. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos, Gustavo. Buenas noches. Hasta luego.